Buen día, mi nombre es Ángel Arrieche. En esta oportunidad voy a hablar sobre los principales efectos que se pueden crear en un proceso de soldadura. Tenemos lo que es las mordeduras y las protuberancias en los cordones de soldadura. También tenemos lo que son la escasez de penetración. Tenemos poros externos e internos. Y también tenemos lo que son fisuras y grietas en los cordones de soldadura. En el primer caso, nosotros vamos a hablar sobre las mordeduras y las protuberancias que se crean en el proceso de soldadura. Lo que son las mordeduras, principalmente ellas son producidas por un exceso de corriente, ¿verdad? Porque estamos colocando la corriente, el amperaje demasiado alto para la pieza que nosotros estamos utilizando. En el caso de la protuberancia es todo lo contrario, estamos utilizando una intensidad de corriente muy baja para el material que vamos a soldar, ¿verdad? En las mordeduras tenemos que puede ser por estas tres razones: por una elevada cantidad de corriente, una elevada demasiado amperaje, ¿verdad? Para soldar. Puede ser por un ángulo de inclinación o un ángulo de avance, muy pequeño, ¿verdad? Que estamos avanzando nuestro electrodo muy lento, ¿verdad? Y puede ser por demasiada distancia que exista entre el electrodo y la pieza a la que estamos soldando. En el caso de la protuberancia, estas son causadas por una baja intensidad de corriente y también por unos movimientos de oscilación inapropiados en nuestro electrodo. O también podríamos decir que es porque estamos moviendo el electrodo de una manera muy lenta. Ok, en el segundo caso vamos a hablar sobre lo que es una penetración escasa o nula, ¿verdad? Este defecto es muy importante, ya que cuando nosotros necesitamos, ¿verdad?, que nuestras uniones queden bien soldadas, porque va a existir un esfuerzo grande, no va a soportar lo necesario, ¿verdad? Entonces, para que esto puede ocurrir por una preparación inadecuada en los bordes que no permiten que el electrodo solde de una manera correcta, que las piezas queden mal alineadas en el plano. Puede ser por una intensidad de corriente muy baja, o que estamos pasando nuestro electrodo de una manera muy rápida y no está soldando de la manera correcta. También puede ser porque el electrodo tiene un diámetro inadecuado. De esto tenemos que estar muy seguros al momento de soldar. Tenemos que tener claro qué pieza vamos a soldar, ¿verdad? Y cuál es el electrodo adecuado para soldar esa pieza. Puede ser que el electrodo sea muy fino, o puede ser que sea muy grueso y no permita que entre al sitio donde se va a soldar bien. Puede ser también por una mala preparación de los bordes, ¿verdad? Que no están bien limpiados, no fueron bien limpiados y no agarre bien nuestra soldadura. Nuestro tercer defecto es el caso más frecuente, ¿verdad? Este es lo que son los poros externos e internos. Algunas de las causas por las cuales se crea este defecto es porque tenemos un electrodo que está húmedo. También puede ser por un exceso de amperaje, porque estamos moviendo mal el electrodo. También puede ser por que existe demasiada distancia entre el electrodo y el material que vamos a soldar. Este es
el más frecuente. O sea, cualquier equivocación que tengamos vamos a tener lo que son los poros externos y poros internos. Por eso es recomendable tener unos electrodos de buena calidad, ¿verdad? Que no estén húmedos, saber cuál es el amperaje correcto para la pieza que vamos a soldar, entre otras cosas. Y por último tenemos lo que son las fisuras y grietas que se crean en el proceso de la soldadura, ¿verdad? Este puede ser porque estamos excediendo en la resistencia a los esfuerzos. Estamos excediendo, ¿verdad? Lo que son la resistencia que puede tener nuestro cordón, ¿verdad? Porque también puede ser porque elegimos un electrodo, ¿verdad?, inapropiado para ese tipo de material que estamos trabajando. Tenemos que recordar que cada material se solda de una manera diferente con un tipo diferente de electrodo, ¿verdad? Cada material se le recomienda un electrodo, ya sea fino, sea grueso, de diferente amperaje, entre otras. También puede ser porque la fisura también se puede crear porque en el momento que nosotros soldamos, nuestro cordón se está enfriando de una manera muy rápida, ¿verdad? Y eso hace que se crean fisuras o grietas. Y también porque estamos soldando un material que no es soldable, que simplemente no se puede soldar, y eso hace que se creen grietas y que la soldadura no quede en buen estado. Como conclusión, podemos decir que es muy importante hacer una buena soldadura, ¿verdad? Y que es necesario mantener estos defectos al mínimo para que nuestra pieza quede lo mejor soldado posible y que no vayamos a tener ningún inconveniente a lo largo del uso de estos materiales. Saber la cantidad de corriente necesaria para el material, saber el tipo de electrodo que vamos a utilizar, entre otras cosas. Es muy importante, ya que es algo que vamos a estar utilizando todos los días, que vamos a estar utilizando la pieza. Si la pieza se necesita para grandes esfuerzos, debemos de tener lo que es una buena soldadura. Gracias.